El mundo de Craig es propaganda anarquista y puedo probarlo. ¿Ya? Ok, partamos por el principio. ¿Qué es el mundo de Craig? El mundo de Craig es una serie animada del Cartoon Network que se estrenó en el 2018 y sigue en emisión hasta hoy día, que trata específicamente sobre Craig y sus amigos. Unos niños que viven en una ciudad y que son vecinos. Y después de clase y los fines de semana y cada vez que tienen tiempo libre van a un arroyo a jugar. Un arroyo que está rodeado de árboles, de plantas. Es un bosque básicamente, pero lo llaman el arroyo porque el principal, lo más importante del lugar es este arroyo que cruza todo el terreno. Ahora, Craig y sus amigos viven aventuras en el arroyo todos los días. Cada episodio de 11 minutos cuenta una historia autocontenida. Básicamente son las pequeñas aventuras que tienen ellos en el arroyo y nada más. Lo interesante ocurre... No, lo interesante de esto y lo que lo lleva a eventualmente convertirse en propaganda anarquista es que los niños que van a jugar al arroyo tienen como su propia sociedad. Cada uno vive vive en sus pequeñas tribus, cree que está con sus amigos. Hay otro grupo de niñas caballos que les gusta correr por los prados del arroyo. Hay otros niños que tienen unas rampas hechas de arena y tierra y andan con su bici. Hay una niña que tiene un puesto que se llama el árbol del trueque y cada quien hace lo que quiere en el arroyo. Y ese es básicamente el mensaje principal de la serie, o sea que en el arroyo cada niño puede ser lo que quiera hacer. Y aunque dentro de estas pequeñas tribus existen líderes que tienen distintos nombres. Por ejemplo, hay una sociedad de niños que viven en las alcantarillas y que tienen una reina. Sin embargo, esta reina es solamente reina para los niños de las alcantarillas. Con el resto de los niños ella es una niña más. Lo mismo ocurre con todas las otras sociedades. Las niñas ecuestres tienen una líder caballo, pero solamente las niñas ecuestres tienen la responsabilidad de obedecer a su líder. Nadie más. Cuando está con otras personas, esta niña es una niña más. No es la líder de todos los niños. No existe alguien que sea el líder del arroyo. Y los niños viven sus aventuras, tienen conflictos con otros niños y los resuelven bien hasta la segunda temporada, en el episodio 12, llamado El Consejo del Arroyo, en el cual un juego nuevo llega al arroyo y se sale de control. Vamos a anotar el episodio. ¿Cuál era el episodio? 12.
En ese momento, Craig tiene la idea de crear un consejo del arroyo, cuyo propósito es resolver los problemas que involucran a todo el arroyo, a todos los niños del arroyo, y que solamente se junta para resolver estos problemas. Y aparte de esos momentos puntuales, el consejo no existe y no tienen autoridad sobre los otros niños. De hecho, todos los niños en el arroyo son bien anti-autoridad, ya que existen, dentro de todos estos niños existen Boy Scouts también, que les gusta pretender que son la policía del arroyo y nadie les hace caso. Nadie. Nunca. Estos tratan de enforzar su ley sobre el arroyo, pero jamás les funciona, porque nadie les hace caso. Ellos pretenden tener autoridad sobre los niños del arroyo, pero no tienen ninguna autoridad, de ningún tipo. No tienen autoridad real. Y eso se explora en la serie. Y es parte de la idea anarquista. O sea, la policía solo tiene autoridad sobre la gente porque, entre comillas, se lo permitimos. Igual que estos Boy Scouts. Y eso sería, en mi opinión, suficiente para demostrar que esto es propaganda anarquista. O sea, los niños viven en esta sociedad en donde no hay personas, donde no hay niños que sean superiores a otros, no tienen una organización formal de ningún tipo, no hay jerarquías, hay niños que se creen mejores que otros, pero ningún grupo de niños tiene autoridad sobre otro grupo de niños. Excepto en situaciones puntuales, como por ejemplo cuando Craig u otros niños tienen que llevar a sus hermanos pequeños al arroyo, existe una guardería. Y el niño que está a cargo de la guardería tiene autoridad sobre esos niños y tiene una responsabilidad para con los niños que llevan sus hermanos a la guardería. Existe una especie de psicólogo, de niño psicólogo en el arroyo también, que tiene la función de guardar los secretos de los otros niños. Y por guardar este tipo de secretos tiene un poder sobre los demás niños que jamás ejerce. Y de hecho jamás lo toma como un poder que tenga sobre los otros niños, sino que es su responsabilidad el conservarlos. El salvaguardar estos secretos. Todos los niños que de alguna u otra forma se consideran superiores al resto, como los niños aristócratas que les gusta jugar a la hora del té e invitar a otros niños a jugar a la hora del té para generar conflicto y forzarlos a romper etiqueta y así expulsarlos de la hora del té porque eso les divierte, son los villanos de la serie. Estos niños de la hora del té, los Boy Scouts, creo que son esos dos grupos nomás. Y de nuevo, todo esto sería suficiente
en mi opinión, para demostrar que es propaganda anarquista, pero existe una historia más aparte de esta, de todo lo que he contado, que abarca las primeras 3 temporadas, que se va armando en episodios esporádicos, uno por uno, a través. Va agregando elementos nuevos en cada episodio, que es relevante a la trama, sin salirse de esta fórmula de historias episódicas, de 11 minutos, que cuentan caleta de cosas en tan poco tiempo. La primera es el primer episodio que empieza a contar esta historia. Es en la primera temporada, en el episodio 16 llamado Bajo el Puente, en donde se revela que hay parte del arroyo que no está explorado, que es el otro lado de un puente que atraviesa el arroyo y lo divide en 2 sectores, el lado en donde está Craig y el otro lado inexplorado. Inmediatamente se revela de que ese terreno inexplorado es peligroso, ya que justo en la división hay un niño que está en un poncho verde con un arco y una flecha, listo para atacar a cualquiera que intente cruzar desde cualquier lado. Con el tiempo, este otro lado del arroyo se empieza a explorar. Bien de a poco, se revela que existen otros niños que juegan en ese otro lado, que tienen un modo de jugar bastante diferente a los niños del lado del arroyo de Craig, en el que estamos acostumbrados, como por ejemplo el hecho de que hay un rey al otro lado del arroyo. De que los distintos clanes que existen al otro lado del arroyo tienen que usar uniformes de acuerdo al clan al que pertenecen. Y también que la mercancía más importante en el arroyo, los dulces, están monopolizados por el rey. Todos los niños tienen que pagarle al rey con sus dulces y luego el rey decide cómo distribuye esos dulces. Mientras tanto, en el lado de Craig, la economía funciona de una forma distinta. Es cierto que está el árbol del trueque, que también tiene una especie de monopolio en el comercio del arroyo, pero solamente a un nivel macro. A un nivel micro, todos los niños tienen la libertad de llevar lo que quieran al arroyo. Y consumirlo a su gusto, intercambiarlo si desean, intercambiarlo en el árbol del trueque o intercambiarlo entre ellos. Entonces existe una economía, pero no existe una economía formal, es multieconómica, no es centralizada, a pesar de que existe un centro más grande que el resto.
No es una economía centralizada como la que tenemos nosotros o como la que tienen al otro lado del arroyo. Al otro lado del arroyo, en donde hay un rey que tiene un control total sobre la economía del arroyo, de ese lado del arroyo. También tiene su propia policía, ya que la única forma de poder mantener su poder como rey es mediante la violencia. Obvio, así funciona. Mientras que el otro lado del arroyo, mientras que en el lado de Craig, sí, hay violencia a veces, cuando estos otros niños que se creen mejores que el resto intentan forzar eh, a los demás niños a reconocer su autoridad, estos jamás tienen éxito porque no pueden ejercer violencia en ese momento, pero no pueden conservar un monopolio en su violencia. No pueden conservar un monopolio en la violencia, entonces es esporádica y desaparece al menor. Y desaparece ante la menor presencia de oposición, que normalmente es Craig y sus amigos, o cualquiera de las víctimas de estos niños en realidad. Pero por el otro lado del arroyo, el rey tiene un control total sobre la violencia, tiene un monopolio sobre la violencia, y por lo tanto cualquier resistencia a la policía de ese lado del arroyo es una resistencia al rey y por lo tanto un acto de traición y por lo tanto es castigado. Y al principio, Craig prefiere no interferir en el otro lado del arroyo, no, o sea, no es su lado del arroyo, no. El cómo ellos manejen su tiempo libre al final del día, porque esto ocurre solamente en las tardes después de clase, los fines de semana y los días festivos. Entonces, cómo ellos quieran pasar esos días es cuestión de ellos. Pero existe un problema. Y es que cuando Craig entra al otro lado del arroyo, el rey se entera de que existe este lado del arroyo. Y siendo rey, quiere conquistar más terreno. No quiere ser solamente el rey de la mitad del arroyo, quiere ser el rey de todo el arroyo. Así que, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero intenta una invasión. ¿Cómo se llama el episodio? Oh, creo que no anoté el episodio. Bueno, de todas formas voy a poner los episodios en la descripción que creo importante y voy con todo y título. Así que ahí lo van a ver. Pero hay un episodio en el que el rey del arroyo intenta una invasión, la cual es detenida, por suerte. Pero después intenta de nuevo un acto más... ¿cómo decirlo? ¿Más pasivo? ¿Un acto más sutil? Lo que hace es interferir con la economía del arroyo. Por eso mencioné al árbol del trueque antes, es importante, ya que, si bien, como dije, la economía del arroyo se basa en el intercambio de dulces y de bienes en general también, no solamente dulces, pero principalmente dulces. Y Kit
la niña del árbol del trueque, que si bien no tiene un monopolio del trueque, es el centro más grande, es el lugar más grande, más importante para este tipo de transacciones en este lado del arroyo. Y lo que el rey hace es interferir con sus medios para conseguir bienes. Básicamente creando una especie de embargo en el arroyo. Entonces Kit, al no poder proveer a los niños con dulces, con helados, con papitas, con las cosas que los niños quieren, debido a este embargo, se crea una recesión en el arroyo. Y los niños empiezan a sufrir, tienen hambre, se ven forzados a comer sándwiches que no quieren. Es, es un mal tiempo para todos, para todo el mundo. El arroyo está en crisis. ¿Y qué hace? ¿Y qué ocurre? Aparece el rey del otro lado del arroyo con su costal de dulces, de los cuales él, de nuevo, tiene un monopolio total en su lado del arroyo, y los empieza a regalar a los niños de este lado del arroyo. Dulces gratis. Dulces buenos. Incluso mejor de los que les da a sus súbditos. Lo cual para la mayoría de los niños parece un acto de benevolencia. Este rey del otro lado del arroyo muy generosamente está regalando sus dulces en una época de crisis. En una época de hambruna en el arroyo. Sin embargo, lo que los niños del arroyo no saben es que fue el rey quien causó la crisis. Para ellos, toda esta crisis, esta recesión, esta época de hambruna, fue un evento natural por algo que pasó, que ellos no entienden. Sin embargo, nosotros como audiencia, en ese momento sospechamos y eventualmente tenemos confirmado de que el rey es responsable de lo que pasó. Como decimos acá en Chile, no es sequía, es saqueo. El rey del otro lado del arroyo generó este escenario para poder presentarse a sí mismo como el héroe. Y funcionó. Los niños se someten al rey, se entregan a él, deciden ser parte del reino del otro lado del arroyo. Pero Craig, nuestro protagonista, que es más inteligente, que conoce mejor al rey ya que ha estado al otro lado del arroyo y sabe cómo funciona esto, a pesar de que no tiene pruebas de que lo que está pasando está mal, él lo sabe porque conoce el otro lado. Craig inicia una rebelión.
inicia una rebelión y empieza a crear ataques de sabotaje al rey. Le roba sus dulces, le pone espías dentro de sus guardias y eventualmente, una vez que consigue suficiente poder para confrontarlo frente a frente, lo desafía al juego máximo, el juego que se sabe históricamente una vez destruyó el arroyo, que es el juego de captura la bandera. Y cuento corto, Craig gana la guerra de captura la bandera y técnicamente se convierte en el rey del arroyo. Ahora, ¿qué hace Craig con este nuevo poder? Renuncia. Destruye el puesto. Abdica. Y libera tanto su lado del arroyo como el otro. El rey del arroyo ya no existe. ¿Y qué pone en su lugar? Porque ahora hay un vacío de poder, ¿no? ¿Qué pone Craig en su lugar? Nada. Absolutamente nada. Le dice a los niños del arroyo: el arroyo es para que seamos lo que queramos ser, sin que nadie nos diga cómo debemos serlo. El arroyo es donde los niños podemos ser libres. Y después, bueno, ahora estamos en la siguiente temporada. En realidad estamos viendo las consecuencias de... En la temporada en la que estamos ahora, estamos viendo las consecuencias de las acciones de Craig. Y resulta de que el otro lado del arroyo se las está arreglando bien, sin un rey, sin jefes. Ahora los niños pueden jugar como quieren. Existe una cantina en donde, similar al árbol del trueque, los niños pueden conseguir dulces. Existen las mismas organizaciones, las mismas tribus que existían al otro lado del arroyo, marcadas por sus uniformes. Ahora siguen iguales, pero ya no están forzadas a vestirse de acuerdo a las demandas del rey. Existen lugares dentro de estos clanes, existen grupos que tienen líderes dentro de ellos mismos, pero todos estos grupos, todos estos sindicatos de niños son iguales entre sí. No existe un grupo que esté por encima de otro. Y funcionan bien. Eso es lo más importante. Se saben organizar, se organizan bien. No hay mayores conflictos. ¿Cómo se dice? Yo odio cuando no me acuerdo. No hay mayores conflictos de poder. Porque nadie tiene poder sobre nadie más. Y nadie
anda buscando tener poder sobre el resto. Ah, sí, también hay una secta en el arroyo, pero de nuevo son los malos. Entonces, todas estas formas de autoridad opresora que existen en el arroyo son desafiadas una y otra vez, y una de ellas es el conflicto más grande de la serie. ¿Y cuál es la respuesta al final de todos estos conflictos? Es que nadie está por encima de nadie. De que las jerarquías no existen, de que no son reales, no son buenas y no funcionan. Porque si bien el rey tenía el control sobre su lado del arroyo, si su control fuera real, si su control funcionara, si su control fuera natural, por decirlo de alguna forma, al momento de perder la batalla contra Craig, él debería haber seguido siendo el rey de todas formas. Pero no, todo el mundo lo dejó. Dijeron ya, ok, el rey perdió, así que ya no hay rey. Adiós, rey. Ahora Craig es el rey. ¿Cuáles son tus órdenes, Craig? Rey del arroyo. Mis órdenes de Craig, el rey del arroyo, es que ya no hay rey del arroyo. Cada quien haga lo que quiera, excepto ser rey del arroyo. Puedes ser rey en tu grupo, pero no en el arroyo entero. Eso es pura anarquía. Y es genial. Y en la serie podemos ver conflictos que se pueden presentar en una sociedad anarquista y cómo resolverlos. No sé qué más decir. Si esto no es suficiente para ustedes, si creen que si después de todo esto, si después de ver la serie y de escuchar lo que les dije, no creen que el mundo de Craig es propaganda anarquista, entonces no tengo idea qué creen que es. O sea, seguro creen que es una serie animada, pero es que eso ya es objetivo, o sea, es innegable que el mundo de Craig es una serie animada para niños. Eso no está a debate. La pregunta es, ¿qué está tratando de decir la serie? ¿Qué crees que te está tratando de decir la serie? Y lo que yo creo que está tratando de decir es que la anarquía es buena y que funciona y que deberíamos seguir intentándolo y que deberíamos organizarnos para hacerlo bien. No sé, cosas mías. Voy a dejar en la descripción un listado de episodios que creo son importantes para esta historia. Pero si pueden, vean la serie entera porque es muy buena.
Incluso si no me creen, la serie es buena, ¿ya? Son 11 o sea, son 11 minutos por episodio. No es tanto. Hay unos pocos que son un poco más largos, pero es porque son los episodios con historia. Pero más largo solamente significa de 11 a 22 minutos. Entonces, es un episodio doble. Vean, la serie es buena. Tengo entendido que hay una película en producción. No tengo idea cuándo llegará a salir. Espero que trate de los tiempos antiguos del arroyo, porque otra de las historias que no se ha desarrollado mucho, pero que quiero que lo sigan haciendo, es el hecho de que básicamente el arroyo es un mundo post-apocalíptico, porque había niños del arroyo antes que se encontraron en una guerra de captura a la bandera que fue tan grande, tan larga y tan dañina para el arroyo que todos los niños decidieron abandonar el arroyo e irse a jugar dentro de sus casas y no salir nunca más. Entonces, Craig y sus amigos son una generación de niños que llegaron después al arroyo y que no tenían idea de que todo eso había pasado antes. Entonces quiero saber qué pasó ahí, porque lo han investigado y se han perdido partes de la historia, pero los niños deben estar por ahí afuera todavía. Pues, si, no sé, deben estar por ahí. El mundo cree que es propaganda anarquista. Y les reto a convencerme de lo contrario.